Para empezar la pizza, lo primero que debemos hacer es trocear todos los ingredientes. Yo los corto bien chiquititos porque así me gusta más el sabor. Bien, una vez hemos cortado todas las verduras que le vamos a añadir a nuestra pizza, en nuestro caso le vamos a echar pimiento verde, rojo, tomatitos pequeños, mozzarella de búfala, champiñones y cebolla y calabacín. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es, en el recipiente que vamos a usar para hornear la pizza, que puede ser la bandeja del horno o esta, le vamos a añadir un trozo de mantequilla, bastante abundante para que luego no se nos pegue la pizza. Ahora encendemos el horno, lo ponemos a 200 o 220 grados y metemos la bandeja en el horno para que se vaya derritiendo la mantequilla. Ahora, de mientras, vamos a coger un vaso normal y corriente y lo vamos a llenar. Vamos a hacer 4 tazas en total de harina. De esta manera haremos la masa. 2. Por 4 tazas de harina lo que pondremos son 5 de sifón. El sifón lo que hará es el efecto de la levadura y hará que suba la masa. También sirve echarle cerveza o cualquier cosa que tenga agua con gas. Lo siguiente es echarle una cáscara de huevo y luego le echamos la sal. Y ahora ya solo nos queda mezclar y ya tendríamos la masa hecha, que es la que luego va a ir en la bandeja en el horno que hemos metido, que en cuanto la mantequilla esté derretida ya la podremos retirar y ponerla prepararla para meter la masa. Ponemos la bandeja y esparcimos bien la mantequilla. Una vez ya tenemos la masa hecha, que tendría una textura más o menos así, ni muy líquida ni muy espesa, pues la colocamos en el recipiente. Si queréis que quede más gruesa, lo suyo es que el recipiente sea más pequeño. Si la queréis más bien finita, pues el recipiente ha de ser más ancho, igual que las tortillas de patata. Y ahora ya toca decorar nuestra pizza. Le echaremos tomate, mozzarella, orégano y luego ya los ingredientes que deseemos. En mi caso los que os he dicho antes, pero la podéis hacer con los ingredientes que más os gusten. Y luego ya iría al horno. Ahora que ya tenemos nuestra pizza decorada, solo queda meterla en el horno, esperar unos 20-25 minutos, luego la dejamos reposar para que quede mucho más crujiente y ya la podemos degustar. Como podéis apreciar, también le he echado un poco de orégano por encima y un poco de albahaca y sal para que todos los ingredientes tengan mucho más sabor. Para comprobar si está hecha por el centro, lo pinchamos con
el cuchillo y miramos la textura. A esta le falta un pelín, pero ya casi está. Ahora apagamos el horno y la dejamos reposar dentro para que se termine de hacer y quede bien consistente. Y aquí tenemos nuestra pizza final, que huele, madre mía, delicioso. Esperemos que os haya gustado y para más recetas seguidnos en nuestro canal.